Eso sí, lo entiendo. Yo también, con muchas ganas de volver al aula. Es más divertida el aula. ¿No lo creen? Depende de cuánta tarea nos den. Vale la sobreexplotación al regresar, profe. Ah, no. ¿Por qué? Hora libre. No, ahí vamos a aprovechar. Ahí va a haber una sobreexplotación. No, pero entonces van a dar muchos atentados por Estados Unidos. Muchos atentados. Nada, seguro que algunos van a volver tranquilos. Nosotros. Igual yo no les di mucha tarea. Pero largas, las que da UTE en general llevan varios días. Varios Y tiempos. esperemos que sigan así, pronto Sí. Sí, yo también espero lo mismo. ¿Y cómo estuvieron sus vacaciones? Se hicieron recortas. Quedaron con sabor a poco, es verdad. Es verdad. Es que pasó una semana y después la otra y ya está, se terminó. Sí. No sé en qué momento. Si yo ayer estaba despidiéndome de ustedes, y ahora ya lo veo de nuevo. Profe, yo después necesito hablar con ustedes y que tengo un ratito después de la clase. Total, no tenemos clase nosotros. ¿Usted tiene algo que hacer? Un ratito sí puedo quedarme después. Sí, son 5 minutos nomás para hacerle una consulta. Va, decirle una. Bueno, sí, 5 minutos. Buenísimo. Voy a poner mi teléfono. ¿Vieron qué loco el clima? Mañana 17 grados va a ser. Ni pinta volver a la escuela mañana entonces. ¿Ustedes qué día tienen que volver? ¿El viernes o mañana? Mañana. Mañana, pero otro el viernes me parece. Yo el jueves y el viernes. No, seguro que van a mostrarle algunas cosas. Bueno, los que estuvieron en el centro de estudiantes demostraron en el taller algunas cosas, como se ha dicho en el No, aula, en la no escuela. mostraron nada. ¿No le mostró nada? No. ¿No? No, o sea, no había nada. No. Hicimos el coso nomás y nos fuimos, o sea, no. Ah, ustedes nunca tuvieron taller en electromecánica. Claro, el año pasado. Sí. Pero básicamente creo que algunos van a arrancar con tornería, lo que era proceso mecánico cuando estuvieron en tercer año. ¿Quién tiene tornería en quinto? Creo que está Gonzalo Díaz, me parece. ¿Qué vendría a ser eso CNC? Algo así, pero en forma manual. Claro, tornería convencional. Tornería convencional, claro. El CNC es controlado por computadora, digamos. Claro. Te hacen programación de una secuencia de paso a paso sobre el proceso de fabricación de una pieza. O sea, tenemos 3 talleres con Karina, con Romero electricidad y después dice CNC, que creo que está Zoraire. Y nadie más, no hay nada más. Y con Karina creo que dijo que iba a mover las cosas del auto, ¿no? Eso dijo ella. Sí. Por ejemplo, no sé exactamente qué secciones tendrán
pueden, o sea, supuestamente tendrían que haber tornería antes de sentarse a ver CNC. Pero eso se hace en cuarto año. Pero ustedes tuvieron tornería en tercero. Sí, ¿Y en CNC cómo van? bien, o sea, hacemos los trabajos de programación. No, Es difícil pensar en la programación porque uno no está acostumbrado a hacerlo. Por eso. En la programación tenés que pensar en todas las posibles opciones que puedan existir al respecto. No te puedes saltar un paso. La computadora no lo entiende, te salteaste un paso y no entiende qué es lo que tenés que hacer o te sale mal. ¿Se entiende? sí. Y a ver cómo decirlo de otra forma. A ver, piensen cómo hacen o cómo hacían para ir a la escuela. Paso a paso, una lista de cosas de cómo hacían para ir a la escuela. Desde que te levantás, profe. O desde Camino, que una heladita de cara, Odiar la vida, estamos todos. odiar la vida, después odiarla un poco más y querer matarla. Ya no estábamos en la zona porque no comí nada. O sea, Claro, pero Raskov, ¿usted ya apareció despierto? ¿Y no se lavaban los dientes? Eso. ¿Ven? no, eso era cuando faltaba, cuando llegaba tarde. Si no, sí tengo mi tiempo. Sucio. Apareces en la escuela mágicamente. Claro, claro. Ah, esas son las cosas a las que me refiero. ¿Cómo llegan a la escuela? Y muchos Para no piensan... estar nada, la última. Caminando. Como una sola, me parece más. Avisame la próxima, te agarro con la hidrolavadora, boludo. No, amigos, yo me estaba mintiendo para mi higiene. Pero nada, si vos querés llegar rápido al colegio, haces una pelpa, un solo parpadeo y ya está. Bueno, eso es la parte difícil. La parte difícil de la programación. CNC es un poco más simple, pero tiene esta cuestión de que ustedes también tienen que pensar un paso a paso, pero bien detallado el paso a paso. Bueno, empezamos con lo que yo quiero terminar. Quiero terminar ya con esto. Bueno, me imagino que antes de venir o de conectarse han repasado un poco de dónde quedamos, ¿verdad? Sí, yo voy a leerlo, pero nací acá. No, la verdad que no, pero sí. Disculpe. No, profe. Este enlace es de una página que les pasé hace como casi un siglo. Han pasado 84 años desde el momento en que le mandé ese trabajo, ese material de lectura. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, ese es el material. ¿Cuál es la termodinámica? La última parte es termodinámica porque tiene un repaso de los ciclos y después la parte que tenemos que ver ahora que es trabajo. El trabajo en la termodinámica. ¿Cómo? De ese material, al final, cuando empieza a agregar más cosas a los gráficos que hace, ahí ya me cuesta más entender. Ah, me acabo de acordar algo, pero no me acuerdo dónde la dejé. ¿Dónde la dejé? Sí, bueno, vayan mirándolo un minuto, 2 minutos a eso, en la parte donde dice
diagrama termodinámico que arranca acá. Lo voy a dejar, les comparto para que lo vean. Ven que está el título este que dice diagramas termodinámicos en la página del enlace que les mandé, y tiene este gráfico, ¿sí? Desde ahí vayan leyendo 1 minuto o 2 minutos. Yo ahora vuelvo, me olvidé de traer algo. Listo, ya volví. Bien. ¿Qué vieron hasta ahí? Los gráficos. Bueno, Y que es isobárico. bien. Bueno, ahí yo estoy leyendo y agrega que la presión sería constante, ¿no? O sea, Claro. todo es una línea recta excepto de volumen o la presión cambia, entonces como que haría una variante en la red. Pero siempre que ustedes tengan, eso se puede, si ustedes tienen presión y volumen, ¿sí? Presión en el eje vertical, volumen en el eje horizontal. Ahora, en el eje horizontal, si ustedes ven que cambia el volumen, va de un volumen 1 a un volumen 2 y se mantiene a una presión constante, entonces ahí hay una variación de la temperatura. ¿Sí? Yo traje esto. ¿Qué vamos a hacer de cuenta? Que acá no hay nada, está tapado. Y es esta parte, ¿sí? Esto vendría a ser el cilindro, y la parte negra que se desplaza por el interior es el pistón. ¿Sí? Entonces, yo estoy en un volumen, ahí, si se fijan, la jeringa esta tiene graduaciones, todas las jeringas traen graduaciones. Entonces, si yo cambio el volumen,
Ahí estoy en 20 milímetros, lo desplazo hasta los 10. No, esto no es para la AstraZeneca, ¿sabe qué? Te morí una sobredosis. Porque son 60 mililitros. De acá salen 15 dosis de AstraZeneca. O más. Está potente la AstraZeneca. 120. Bien. Entonces, ahí lo que tenemos es un volumen, ¿verdad? Entonces, si yo desplazo este volumen de un punto al otro, yo le estoy entregando trabajo porque agarro el extremo y lo muevo. ¿Ven? Yo lo estoy desplazando. ¿Y eso es negativo o positivo ese trabajo? Dígame usted, si yo estoy entregando trabajo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué trabajo sería? Positivo. Negativo, porque yo le entrego trabajo al sistema, o sea, el sistema está absorbiendo trabajo, Pero yo lo pierdo. pero usted lo pierde. No. O sea, desde nuestro punto de vista, que vendrían a ser todas las máquinas, a mí lo que me interesa es que esa máquina me entregue un trabajo. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué le digo esto? Porque en física, si yo la persona, para mover el pistón, estoy entregando trabajo, en física sería trabajo positivo. Pero para nosotros, en la parte de la tecnología, en la parte de la vida del técnico, y todo lo que hace a la industria, donde se use una máquina, un motor térmico, lo que a nosotros nos interesa es que ese sistema nos entregue trabajo a nosotros. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, esto cuando lo desplazo, como está cerrado, como está abierto acá, está entrando materia. Ahora, ¿qué temperatura habrá? Normal, temperatura ambiente. Condiciones. Bueno, en condiciones normales. La presión, ¿qué será? Y usted está presionando, ¿no? Así que No, no es pero- normal también. El gas en el interior, ¿qué presión tendrá? Normal. ¿Cuánto? Una atmósfera. Una atmósfera. Bien, la presión atmosférica. Perfecto. Ahí está bien. Ahora, yo le tapo acá. ¿Sí? Ahora, cuando yo tapo acá, no voy a dejar salir el aire que está aquí adentro. Pueden ver la posición ahí. En 10, acá está el 20. Cuando yo presione el pistón, no voy a dejar salir aire. Pero vuelve como un resorte cuando ven. Yo presiono con mi mano derecha y suelto. Si estiro y cuando suelte, vuelve a la posición inicial. Todo eso en el interior del gas, o sea, en el interior del cilindro, todos esos movimientos el pistón lo hizo con el gas en el interior a la presión a una temperatura constante. ¿Sí? Pero cuando esto yo lo estiro, ¿qué pasó con la presión? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó porque yo no estoy tan concentrada. Bien. Y si lo comprimo, ¿qué pasó con la presión? Aumentó. Aumentó. Si se fijan, yo estoy haciendo mucha fuerza para presionar o para expander. Hago mucha fuerza, pero pueden ver que es más fácil tirar, o sea, hacer una expansión, provocar una disminución de la presión, que provocar un incremento de la presión interna. ¿Se ve? Sí. Bueno.
Voy a poner agua caliente y la jeringa dentro. Esto es lo que quería que vean. ¿Por qué empieza a salir burbujas si yo no? ¿Pueden ver cómo salen las burbujas de ahí? ¿Las ven las O burbujas? sea, un sistema afecta a otro o no, porque igual está ingresando un poco. ¿Pero por qué sale burbuja? Porque está saliendo el aire. ¿Por qué sale el aire entonces si yo no lo toco? Sí, pero Yo no además provoco. cuando lo venda el vaso, o sea, todavía tiene un poco de aire y cuando usted lo sumerge está por salir. No, porque la temperatura del vaso de agua aquí es mayor que afuera. Yo lo saco. A ver, ¿en qué posición está? Está en 40. ¿Sí? Yo lo saco, lo voy a dejar ahí. A medida que esto se vaya disminuyendo, va a empezar a ingresar aire al interior. Pero lo vamos a acelerar. Voy a hacer de nuevo lo que les dije, lo que hice antes. Yo voy a agarrar este vaso, tiene agua caliente. No está hervida, pero está caliente el agua. ¿Sí? Lo que yo quiero que vean es lo siguiente. Profe, una pregunta. La variante de Patini igual puede ¿cómo decirlo? Afectar a las burbujas, ¿o no? Claro, ¿por qué? Mirá, esto es un sistema abierto. ¿Sí? Es un sistema abierto. Si yo puedo empujar y todo el aire del interior sale por acá. Por eso es un sistema abierto, porque hay un intercambio de materia. Cuando usted sumerge la aguja en el vaso, está abierto el sistema, entonces ingresa un poco de agua, ¿no? No ingresa agua. ¿Cómo? Sale aire. Puede Sale aire. Sale aire. Claro, porque te decía que estaría oxigenando el agua. Por eso. No. Les dije, este vaso contiene agua caliente. ¿Sí? Supongo que debe estar en 80 grados centígrados. El aire en el interior de la jeringa, acá queda en 60. El aire en el interior de la jeringa está a temperatura ambiente. Supongamos 15 grados acá en mi casa. ¿Sí? ¿Está bien? Si yo... Entonces como que el agua hierve, ¿no? No, mira. ¿Qué va a pasar con el aire acá adentro? Adentro de la jeringa, ¿qué va a pasar con el aire cuando yo meta la jeringa dentro del vaso de agua caliente? No va a ingresar más aire. No ingresa más aire, pero ¿qué pasa con el aire del interior de la jeringa? ¿Empieza a salir? Empieza a salir. ¿Lo ven o no que empieza a burbujear? Sí. ¿Por qué? Por el ingreso del agua. El cambio. No, si el agua no ingresa, mira. No, profe. Por el cambio de temperatura, ¿no? Por el cambio de temperatura del aire del interior de la jeringa. Claro, porque está más caliente el agua, o sea, el ambiente en el que Temperatura estamos. ambiente. Claro, recuerden que la temperatura original del aire en el interior de la jeringa era de 20 grados. Si yo lo meto dentro del vaso de agua, el aire empieza a calentarse, entonces se empieza a expandir, por eso es que se empieza a salir de la jeringa y forma esas burbujas. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? O sea, que pasaría lo mismo con algún otro gas, profe. Si aumenta su temperatura, aumenta el volumen del gas. Es que eso sucede con todos los gases Hasta ahí. y con toda la materia. Toda la materia
cuando se calienta se dilata, pero esa dilatación en los gases es mucho mayor que en un sólido o en un líquido. Ahora les voy a mostrar a lo que me refiero. Acabo de sacar la jeringa, a ver si se mueve. ¿Se acuerdan que estaba marcando 60 ahí? Sí. Y la tapé. A ver si se enfría. Válvula. Bueno. ¿Se condensó? Le entró un poco de agua de antes cuando se la enfría rápido. Lo que estoy tratando que haga es que se mueva esto, se mueva el pistón, pero no sé si se va a poder porque esto adentro es muy duro, cuesta mucho mover. Claro, al enfriarse eso disminuiría la presión. Claro. Digo, disminuiría. No, al enfriarse, esto aumenta o disminuye. ¿Aumentaría el volumen o disminuye el volumen? ¿Qué opinan? Disminuye porque el calor siempre hace que se aumente el volumen, ¿no? Claro. Entonces, cuando esto se enfríe, el gas en el interior, este pistón tendría que desplazarse hacia el interior. O sea, por ejemplo, como cuando uno hace pan y espera que leve, con el calor le va más rápido. El volumen aumenta. Pero esas son dos cosas diferentes. Ahí se movió algo. De 70. Poquito. Sí, se mueve un poquito de los 70. Pero, ¿qué? Voy a hacer trampa. Bueno. Bien, no se va a mover. Suponiendo que se mueva, profe. O salga afuera, profe. Está frío afuera. Métalo al freezer. ¿Y mi mano? Tengo que tapar ahí. Vale, cinta. Pero No. o vaya al freeze, si vos, profe, lo esperamos. Ahí no. ¿De qué otra forma podemos hacer que se mueva? Enfriando el aire del interior, ¿no es cierto? Metiéndolo en el freezer, como ustedes decían. Pero no se mueve. A ver si se escucha algo. Y si no, poniéndolo en agua fría, tapado o no. Claro. También. No se movió. Bueno, pero por ahora, con esto, a mí me sirve para que ustedes vean cómo, manteniendo la presión, ¿sí? La única forma en que esto, si yo hubiera tapado esto acá y calentaba el aire del interior, lo que esto hacía es que se expanda, ¿sí? Si queda tapado acá, aquí, cuando se enfríe el aire del interior, esto se va a comprimir. Como manteniendo siempre tapado acá, ¿sí? Entonces, como el aire cambió su temperatura, pero la presión la mantuvo constante, ahí lo que estuve haciendo es un trabajo, porque ha aumentado, ha variado el volumen, ya sea a presión constante o a volumen constante, ¿cierto?
Sí. O sea, ahí variaron las tres variables, o sea, la temperatura, la presión y el volumen. Bueno, ¿Cuándo? cuando usted hace todo eso de la jeringa y eso, Claro, si yo lo calentaba, ¿sí? o Si yo sea, lo siempre variaron los tres. Claro, si yo lo calentaba y salía burbujita es porque el aire en el interior empezaba a aumentar su temperatura y se empezaba a expandir. Como tiene una salida, lo que trata de hacer en el interior es mantener una presión constante, ¿sí? Pero si yo lo tapo y no lo dejo salir y lo caliento, pero no dejo salir el aire, la presión en el interior va a aumentar. Por eso es que dicen que claro, no se olviden lo que dicen todos los aerosoles, tienen el mismo cartel: prohibido calentar o tirar al incinerador o someter a temperaturas superiores a 50 grados centígrados. ¿Lo vieron? ¿Los qué, profe? Los aerosoles, Ah, cualquier aerosol, explotan. desodorante, porque explotan. Si yo tiro un aerosol en un incinerador o un aerosol cualquiera, lo someto a una temperatura superior a 50 grados centígrados, la presión interna del aerosol excede los valores que puede soportar el recipiente que lo contiene al gas. Entonces, al incrementar la presión en el interior, va a provocar una explosión que esto rompa todo el recipiente. Y no saben cómo es que explota. ¿Ven? Acá Claro, porque eso tiene unos gases adentro. adentro tiene gases. Acá siempre dice prohibido someter a temperaturas superiores a 50 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, cualquier gas o cualquier material, pero hablemos de los gases en este caso. ¿Por qué? Porque cualquier material con el incremento de la temperatura se dilata. ¿Sí? Cualquier material con incremento de la temperatura se dilata. Entonces, yo tengo esto, tengo en el interior, está lleno de gas, lo someto a una temperatura, como el gas está contenido dentro del recipiente, está a una presión. Ahora, cuando lo caliente, la presión interna del gas, o sea, que está dentro de este recipiente, empieza a aumentar y empieza a presionar las paredes del cilindro, las paredes del recipiente. Y llega a un valor donde el material no soporta más presión y explota. Hace una ruptura brusca. ¿Sí? Sí. Claro, por algún lado de esto, ¿eh? Igual, ¿esos aerosoles son de aluminio o no? ¿Sí o no? Sí, son de aluminio, son de aluminio. Sí, todos son de aluminio, la mayoría. Todos los aerosoles son de aluminio. De hierro. Ya. Más allá, sin importar el tipo de gas, ¿no? Porque adentro puedo tener un gas inflamable o no puede ser inflamable. Por ejemplo, este recipiente en el interior puede estar lleno de aire y sin embargo si lo caliento también puede llegar a explotar. En electrónica usan aerosoles de aire comprimido para limpiar partes de los celulares, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? Sí, profe. Ah, ya me acordé de lo que ustedes tenían que buscar. Ahora me acordé. Lo que ustedes tenían que buscar es qué sucedía con el agua
a los 4 grados centígrados. Bien, sigamos. No se acordaron. Bueno, sigamos y terminamos. ¿Qué? No nos dijo eso, profe. Sí. Y si lo dijo, ya nosotros teníamos una base. No, en la última clase usted habló de los sistemas, eso de lo negativo y positivo, y dijo felices vacaciones y no nos pidió que busquemos nada. Ah, sí. Sí, yo me acuerdo de su última clase y no nos dijo nada. Ah, bueno. Está bien, entonces no dije nada. Bien, sigamos. Veamos. Como les volvamos a esto, un sistema de pistón, que es el que está adentro, que se desplaza en el interior de un cilindro, ¿sí? Yo lo tapo. Al taparlo, ya tengo lo que definimos como un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque yo puedo mover el pistón y no voy a tener intercambio o ingreso de material interior del cilindro. ¿Sí? Si yo a esto agarro, como les decía antes, agarro de aquí y tiro, ¿qué ha cambiado? Suéltelo. Si tiro así y suelto, ¿qué cambia? Ah, profe, yo le ponía eso en los brazos a mi hermanito más chico y le soltaba así re bruto. Ah, pero eso es al revés, tenés que comprimirlo. Pues, No, o sea, estaba la jeringa normal, sin comprimir, y la apoyaba en el brazo, o sea, tapaba el agujerito y hacía fuerza, y cuando soltaba le pega el golpe de aire. entiendo. Re maldadoso. Sí, cosas de Me hermano. imagino igual que ustedes de chicos han hecho alguna maldad. No, No, era bueno, profe. O usted era el que recibía la maldad. no, también estaba. Todos hemos intentado, profe, recaptar. Todos tenemos maldades hechas a nuestros hermanos. La común de todas es sos adoptado. Yo a mi hermano, tengo. No. Otra común es que encontramos en el basurero. ¿Otra qué? Ah, te encontramos en el basurero. Te dejaron en la puerta de la casa. Estaba recordando eso. Ya estoy calculando, profe. Es que mi hermano mayor le nos decía a nosotros que éramos adoptados. Tristes momentos. Sí, Sí, pero... mi hermano mayor igual me decía lo mismo. Yo me puse a llorar cuando era chiquito porque pensé que era cierto. Ah, pero no les conté todavía lo que sigue. Mi hermano nos decía a nosotros que éramos adoptados y resulta que él fue el adoptado. No, ¡Qué buen plot twist! El tiro por la culata le salió. Adoptado. ¿Vieron? Ahí está. Bueno, vamos viendo si ya terminamos con esto y pasamos a otro tema. Entonces veamos. Yo tapo aquí el orificio que trae para evitar que salga o ingrese materia al interior del pistón. Bajo esas condiciones yo puedo tirar. Ven que ahí estoy, vamos a dejarlo en los 20, ¿sí? 20 mililitros de volumen interno del cilindro. Tapo aquí y cuando yo agarre y tire, estoy expandiendo. ¿Sí? ¿Qué pasó con el volumen? se expandió. Sí. ¿Disminuyó o No, no? aumentó, mira. Ah, ¿Cuánto subió ahora? la presión aumentó el volumen, ¿o no? A ¿Y 40. qué pasó con la presión interna? ¿Disminuyó? Ahí sí. Disminuyó. Bien. ¿La temperatura? Sí, igual. ¿También Sigue disminuyó igual. o sigue igual? Ah, sigue igual. Sigue igual, digamos, sigue igual. ¿Sí? Entonces, cuando yo dejo de aplicar, perdón, va de nuevo. Ahí,
tiro, expande el volumen y cuando lo suelte, vuelve a la posición inicial. Lo hacemos al revés. Comprimo, el volumen se reduce. Si lo suelto, No aumenta. claro, a la misma temperatura la presión aumenta. Entonces lo suelto, el volumen vuelve a su posición inicial. Entonces, si ustedes se fijan, yo al comprimir les estoy entregando trabajo. Si lo suelto, como vuelve solo a la posición inicial, el sistema me devuelve el trabajo a mí. ¿Se entiende? Sí. ¿Segura? No, es como una máquina, o sea, me devuelve un poco. Claro, claro. Entonces yo voy de nuevo. Comprimo, suelto de golpe y vuelve a su posición inicial. ¿Sí? Comprimo, entrego trabajo. Cuando suelto, me devuelve el trabajo. Si lo hacemos al revés, expande y cuando suelte, se vuelve a la posición inicial. ¿Ven? Que volvió a la posición inicial. Entonces, ahí cuando vuelve en esa carrera, me está entregando trabajo a mí. ¿Se entiende? ¿Cómo es esto de trabajo positivo? El trabajo negativo lo hago yo porque el sistema recibe trabajo. Cuando lo suelte, el sistema me va a entregar trabajo a mí, por lo tanto va a hacer un trabajo positivo. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ese trabajo depende mucho de cómo cambia el volumen. Porque no es lo mismo que el volumen se reduzca a la mitad, se reduzca a un cuarto, porque la variación del volumen es diferente. Entonces siempre el trabajo en termodinámica, en estos ciclos termodinámicos, es en función de la variación del volumen. No importa si la presión aumentó o si la temperatura aumentó. Si no hay variación de volumen, no hay trabajo. ¿Sí? Ahí, cuando yo lo estiraba, ¿sí? Y mantenía, yo estaba haciendo fuerza, yo estaba entregando trabajo para expandir. Cuando lo soltaba, el sistema me devolvía el trabajo a mí. Por consiguiente, el trabajo que yo estaba entregándole a este sistema y el trabajo que el sistema me devolvía eran iguales. El trabajo resultante neto es cero. ¿Se entiende? Claro, porque no podría ser más, porque no devuelve más, y nos devuelve lo mismo. Claro. Pero si cambió el sistema, El resultante final sí sería más. O podría llegar a ser menos si es que devuelve menos. como dice lo que usted mandó, que, o sea, que queda igual, pero el sistema, pero en realidad el entorno cambió, puede ser una cosa así, o no, o sigue todo igual. El entorno. Claro, como lo que usted mandó decía eso, que el sistema volvía al mismo lugar, pero que había cambiado el resto. Sí, sí. Todo eso depende mucho de las condiciones que se establecen para explicar un ciclo. O para explicar algo. Pero ahora vemos eso. ¿Se entendió esto hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, les decía que todo eso depende de las condiciones que se establecen para estudiar los ciclos. Porque yo, por ejemplo, puedo trabajar con dos sistemas, uno ideal y el otro real. Bien, veamos, cuando ustedes estudiaron movimientos rectilíneos uniformemente variado, lo estudiaron desde el punto de vista ideal.
porque no consideraban el rozamiento. Ahora, si dentro de ese sistema que ustedes están analizando y estudiando, consideran el rozamiento, las cosas son totalmente diferentes. Por ejemplo, veamos esto. Bajo condiciones ideales, donde no existe el rozamiento, yo dejo caer una piedra y dejo caer una pluma, los dos cuerpos llegan a tierra al mismo tiempo. Pero ¿realmente eso sucede? No, profe. ¿No es un movimiento del aire? Porque realmente Porque la pluma tiene más volumen. depende mucho del rozamiento. No es que la hoja, por ejemplo, una hoja de papel, así, ¿sí? Si yo la dejo caer, la hoja de papel hace esto, ¿cierto? Sí. Porque tiene una gran superficie y esa superficie genera mucho rozamiento con el aire en comparación a una piedra. Yo agarro la piedra, la suelto y cae recta hacia abajo. En cambio, la hoja de papel se movería igual. Aún cuando la hoja de papel y la piedra que yo dejo caer tengan la misma masa. Claro, que tengan el mismo peso. Es dependiendo de qué superficie abarque cada materia. Exacto. Depende mucho de eso. ¿Cuáles son las superficies que tienen? Entonces, el rozamiento dentro del movimiento del aire depende de tres factores importantes. Primero, de la superficie de contacto. Y de la forma de esa superficie, porque si es una superficie plana, no es lo mismo a que sea una superficie como esta, que es cilíndrica. Entonces cuando esto caiga, tiene un comportamiento diferente a que sea plano, así. También depende del tamaño, por eso le decía, una de ellas es la forma de la superficie, la otra sería el tamaño de esa superficie. Y el tercer factor que influye en la fuerza de rozamiento en el aire es de la velocidad. ¿Sí? ¿Esos tres son factores entonces de qué cosa, profe? Del rozamiento del aire en un cuerpo que se mueve a través de ella. Lo mismo pasa con los cuerpos que se muevan perdón, disculpen. En realidad esto depende, esto sucede con cualquier cuerpo que se mueva dentro de un fluido. El fluido, no se olviden que los fluidos pueden ser líquidos o gaseosos. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta sobre eso? Sobre toda esta parte del trabajo del enlace que les mandé. No, profe. Bueno, la próxima semana vamos a iniciar con una guía de trabajo práctico, ¿sí? Vamos a ir Como la anterior. Como la anterior. Pero vamos a ir viendo con usted. Claro, como hicimos antes, que yo hacía un ejercicio tipo y el resto lo resolvían ustedes. Y después veíamos las dudas que tenían. Lo manda entonces la otra semana. Sí, ahí el martes lo voy a mandar. Bien, o capaz que se lo doy por acá cuando inicie la clase. Y vamos a ir leyendo, por ejemplo, los enunciados y eso vamos a ir resolviendo. ¿Sí? Va a tener dos clases de ejercicios. Algunos del tema anterior, como para hacer un repaso de cada uno de los ciclos, y de ahí vamos a entrar con la parte de este trabajo, que es esto que estuvimos mirando.
Bueno, profe. Entonces los dejo y estamos en contacto. Buenísimo, profe. Profe, ¿podemos 5 minutos de robo? Sí, sí, hasta el martes de la semana que viene. Bueno, hasta luego. Que tengan una buena semana y un inicio de clases. Igualmente. Muchísimas gracias, profe.